Bienvenidos. Somos un grupo de trabajo perteneciente a la Facultad de Economía de la Universidad Nacional del Centro y en este video les explicaremos todo lo referente a la política monetaria. La política monetaria ha venido siendo objeto en los últimos años de un importante proceso de transformación que ha provocado un cambio destacable en la perspectiva tradicionalmente aceptada respecto a su contenido. En todo caso, para comprenderlo satisfactoriamente y para llegar a una perspectiva actualizada y a grandes rasgos del contenido de la política monetaria, debemos referirnos inicialmente a su enfoque convencional, es decir, que a partir de cómo se entendía tradicionalmente ese contenido y las principales polémicas que se establecían respecto a sus principales elementos y al papel y a las posibilidades de la política monetaria, hasta incluir los principales temas de discusión en la actualidad. Primero se viene entendiendo tradicionalmente la política monetaria como la acción de las autoridades monetarias dirigidas a controlar las variaciones en la cantidad total de dinero, en los tipos de interés e incluso en el tipo de cambio, con el fin de colaborar con los demás instrumentos de la política económica al control de la inflación, a la reducción del desempleo, a la consecución de una mayor tasa de crecimiento de la renta e incluso a la mejora en el saldo de la balanza de pagos. Partiendo del debate del contenido de esta política, se centran principalmente en cómo éstas llevan a cabo su actividad reguladora, qué variables se emplean y su relación entre sí. En este contexto, un proceso de control monetario puede ser descrito en una articulación en dos niveles. En un primer nivel, las autoridades tratan de alcanzar determinados objetivos finales referentes al nivel de empleo, precios, producción, balanza de pagos, a través de la regulación de alguna variable monetaria, que actúa como objetivo intermedio de la política monetaria. Esta variable puede ser bien la cantidad de dinero, bien los tipos de interés a largo plazo, entre otras. En un segundo nivel, las autoridades tratan de regular la variable elegida como objetivo a través de una variable operativa. Esta puede ser bien la base monetaria, la liquidez, bien los tipos de interés bancario o monetario a corto plazo, y el control de la variable operativa se realiza por medio de varios instrumentos de política monetaria, tales como el coeficiente de caja, redescuento, operaciones de mercado abierto, entre otras. De modo que influyendo en los objetivos intermedios se espera alcanzar los objetivos fundamentales de política económica, actuando con los instrumentos de política monetaria. Sin embargo, con frecuencia las autoridades monetarias aplican un grupo adicional de variables, a modo de indicadores complementarios, ampliando el esquema anterior a este. En los últimos años, la política monetaria ha sido objeto de una importante transformación en diversos ámbitos, que ha desviado en parte la cuestión más debatida sobre su contenido desde la naturaleza más puramente técnica, como cuestiones que dominaban la controversia de los años 70 y 80, estas relacionadas con el diseño de instrumentación de la política monetaria. Estas están vinculadas con los objetivos últimos de estas mismas y los requerimientos impredecibles para poder alcanzarlos. En primer lugar, la cuestión de si la política monetaria puede intentar la consecución de objetivos múltiples y complejos debe orientarse exclusivamente a preservar el valor del dinero, es decir, lograr una estabilidad de precios. En segundo lugar, se puede ver que hay si la conveniencia o no de que exista un mandato legal expreso al respecto de instrumentación de política monetaria, plantea la cuestión de si es conveniente o no que ésta se traduzca de una aplicación de la política monetaria mediante reglas que lo definan con mayor o menor precisión, la cual debe ser la relación de las autoridades monetarias. En cada circunstancia, es decir, nos devuelve la polémica y las reglas versus discrecionalidad, que hoy se plantea, no obstante, de forma parcialmente distintamente tradicional. El objetivo final de la política monetaria suele concretarse en el mantenimiento de un cierto nivel de gasto o renta nominal durante un periodo de tiempo determinado, por ejemplo, un año. Para establecer la relación que existe entre la renta nominal y la oferta de dinero, partimos de una ecuación principal que es la ecuación de Fisher, tomando logaritmos y expresando diferencialmente, la cual expresión será la siguiente que vemos en pantalla. O lo que es lo mismo, expresaremos en términos de tasa de variación, donde M, V, P, E y R son respectivamente las tasas de variación de la oferta de dinero a la velocidad media de circulación de este, del nivel general de precios y de la renta real, siendo I y N de la renta nominal. Si suponemos que ahora que la velocidad media de circulación del dinero es muy estable a corto plazo, es decir, podremos establecer objetivos monetarios intermedios en términos de variación de la cantidad de dinero compatible con las variaciones de la renta real y del nivel de precios, por tanto la renta nominal fijada como objetivos finales del gobierno. La relación entre el objetivo intermedio y la variable operativa. En esta ocasión definimos M como la variable de dinero en circulación y D como los depósitos de todo tipo del sistema cambiario y R los activos de caja
del sistema. Por eso definimos el coeficiente legal de caja como las proporciones de los depósitos y otras formas de capacitación de recursos ajenos a las entidades bancarias, como se muestra en la ecuación. Por eso se mantiene la liquidez excedentaria o coeficiente voluntario en los mercados de dinero. Después vemos que RL, los activos de cajas legales, y RV como los activos las cajas voluntarias, y por eso vamos a establecer la relación entre la variable objetivo monetario y la variable operativa, la cual se ve en la ecuación. Es por ello que vamos a hacer que se establezca la relación entre la variable del objetivo monetario M y la varianza operativa, denominado un multiplicador monetario, por lo que el modelo depende de tres factores, lo que es el coeficiente de caja mantenido por el sistema cambiario R, el coeficiente de efectivo mantenido por el público en relación con el dinero total y la base monetaria. En este gráfico vamos a ver la relación entre la oferta monetaria y la oferta de dinero. Vamos a observar que esta relación muestra que la recta pasa por el origen de las coordenadas con una pendiente 1 sobre L y puede determinar la variación entre la base monetaria y la cantidad de dinero que circula en el mercado. Entonces, vamos a tener que el control de la base monetaria como la variable operativa no garantiza la oferta monetaria como objetivo si cumplen las siguientes condiciones. Uno es que la estabilidad del multiplicador B y que el Banco Central controle las contrapartidas de B. El uso de estos tipos de interés a corto plazo implicaría tanto a mediano y largo plazo, según el mecanismo keynesiano, una transmisión de efectos de la política monetaria. La estrategia de política monetaria basada en el seguimiento más directo de objetivos de inflación. Esta estrategia de política es la más moderna ya que ha sido utilizada desde 1995. Se la puede definir como un marco para poder aplicar la política monetaria en el que las decisiones están guiadas por las expectativas de la inflación futura. Sus principios básicos son 4. El carácter más explícitamente prioritario es la estabilidad de precios. El horizonte a medio y largo plazo de los objetivos frente a los objetivos agregados se definen en un horizonte de 2 años. La definición precisa y cuantificada de los objetivos últimos se expresa en una tasa o banda de inflación. Un aumento de la discrecionalidad a corto plazo de las autoridades monetarias, dado que al definirse los objetivos de inflación a medio y largo plazo quedan más indeterminadas que en otras estrategias, las cuestiones relativas a las reacciones de las autoridades en un plazo menor. Como elementos fundamentales de la estrategia tenemos que incluir el objetivo elegido, en el que la mayoría de los países utilizan el índice de precios al consumo, ya que permite medir el impacto de las políticas y transmitir al público la información. Las variables intermedias servirán como indicadores globales de la situación económica y en general de la monetaria, sobre todo en presiones inflacionistas existentes, y diversos elementos de carácter institucional, ya que la disciplina y la credibilidad de las autoridades monetarias y la transparencia determinan su actuación. Como ventajas se incluyen las siguientes: la percepción más generalizada de la sociedad de las ventajas de la estabilidad de precios y en muchos casos la mayor independencia de los bancos centrales, que reduce el riesgo de esta estrategia permitiendo una mayor discrecionalidad. Por otra parte, una vez que el Banco Central ha sido encargado de velar por la estabilidad de precios, que constituye su objetivo primordial, este concepto es susceptible de medida en el que el seguimiento directo de la inflación contribuye a aumentar la transparencia de la política monetaria. Este aumento de transparencia en condiciones adecuadas es una herramienta poderosa para reforzar la credibilidad del Banco Central. Como inconveniente se incluye que esta definición de objetivos sobre una variable de precios puede generar shocks en la oferta no anticipados. La orientación más directa hacia los objetivos últimos, prescindiendo de los niveles intermedios, lo que supone que las estrategias son más afectadas de forma negativa. En cuanto al nivel de indefinición de las variables intermedias, lo que plantea dificultades operativas en la toma de decisiones y en la instrumentalización de la política monetaria. Atendiendo al criterio de controlabilidad, no está claro que los bancos centrales ejerzan un mayor control sobre la inflación que sobre los agregados monetarios.
Y en un esquema de control monetario basado en el seguimiento directo de la inflación, el Banco Central asume un compromiso formal en relación con una variable que no puede controlar. Por lo tanto, el Banco Central pone en juego su credibilidad exponiéndose al riesgo de perderla. En conclusión, fomentar el empleo es la estrategia de seguimiento directo de los objetivos de inflación, ya que pretende superar los problemas y limitaciones a los que se han enfrentado las estrategias tradicionales. Los problemas que han aumentado las dificultades para sostener los compromisos estrictos de tipo de cambio y la inestabilidad en el comportamiento de los agregados monetarios son susceptibles de ser incorporados a otro tipo de esquemas. Y sobre el curso de la política monetaria se debe reforzar la credibilidad desde la reforma de ciertos aspectos institucionales.